Buenas, ¿qué tal? En continuación con lo que vimos la clase pasada, que es los movimientos armónicos y amortiguados, hoy vamos a ver qué sucede cuando a un sistema que oscila y tiene un amortiguamiento lo someto a una fuerza externa que también es sinusoidal o tiene la propiedad de ser una fuerza externa que cambia como cambia, las funciones, trigonométricas, o sea, siendo a veces, teniendo un valor positivo, a veces vale 0 y a veces un valor negativo, o sea, siendo ondulatorias, ¿sí? Que en ese caso lo que vamos a estudiar es qué sucede cuando tengo una masa resorte a que lo someto a una fuerza externa. Fíjate que hasta ahora decíamos, está la fuerza del resorte y la fuerza de rozamiento. Ahora vamos a agregarle una fuerza externa y esa fuerza va a tener esta característica, ¿sí? Que va a también ser una fuerza que no es constante, que le vamos a poder definir el valor de fuerza máxima y también su frecuencia o su velocidad angular, ¿sí? O su frecuencia angular, ¿sí? Como venimos ahora introduciendo, ¿sí? Entonces, va a poder ser una fuerza que a veces puede ser con muy repetitiva, muy frecuente o de baja frecuencia. Y a ver cómo reacciona nuestra masa resorte, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Lo que queremos, un caso particular, que vamos a analizar se va a llamar la resonancia, que va a ser que es el sistema masa resorte que va a estar oscilando eh, permanentemente, producto de que vamos a estar entregando energía a partir de este trabajo, de esta fuerza, ¿sí? Entonces, lo que vamos a estar haciendo va a ser es provocar una oscilación que no va a amortiguarse, producto de que estamos entregándole la misma cantidad de energía de la que se está disipando por rozamiento de la fuerza de arrastre, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo, ¿cuál sería? Sa Sabemos que existe la fuerza de arrastre y que hace que todos los sistemas que oscilan se detengan, a la larga. Bueno, queremos ahora, un objetivo es hacer que los sistemas sigan oscilando, ¿sí? Que no se detengan. Entonces, vamos a introducir esta fuerza, ¿sí? Variable, y también va a tener que ser, eh, sinusoidal o ondulatoria, ¿sí? Entonces, es un fenómeno muy estudiado en la naturaleza, en los sistemas mecánicos. Muchas veces se quiere producir lo que se llama resonancia, que es la máxima amplitud de estos sistemas, y a veces no, a veces todo lo contrario. Vas a citar ejemplos en los cuales sí, en los cuales no, ¿sí? Y bueno, las aplicaciones en electrónica básicamente es, bueno, a ver, si vos querés sintonizar una radio, tenés que justamente hacer que tu circuito, por ejemplo, de la radio, tenga la misma frecuencia que la fuerza de la onda electromagnética que llega a la estación de radio. Entonces, si logras eso, a conseguir que ese circuito entre en resonancia y se escuche esa emisora y no otra frecuencia. Entonces eso es algo que en electrónica lo vas a aplicar mucho, ¿sí? Vamos, vamos a ver una animación para empezar, para entrar en calor. Ahora vos tendrías que estar viendo una masa resorte agarrado a lo que nosotros llamamos generador de funciones. Un generador de funciones es un aparato que permite entregar una señal de voltaje que nosotros podemos setear, y esa señal de voltaje lo que va a hacer mover es como una especie de, nosotros vamos a tener acá un oscilador mecánico. Esto que está acá es en sí, pensar como que es un parlante, ¿sí? El parlante, acuérdate que vos, en función de la frecuencia que le das, vas a hacer que eh, oscile a la frecuencia que vos le estás dando, ¿no? Ese parlante va a mover una masa resorte, ¿sí?
Entonces tenemos acá esto, fíjate que es un pistón, ¿sí? Que nosotros vamos a poder decirle, bueno, movete a tanta frecuencia, ¿sí? Movete a 0,1 Hz, 0,2 Hz. Nosotros vamos a poder setear a una frecuencia específica, ¿sí? También vamos a poder setear una amplitud, un apartamiento de ese pistón, ¿sí? Nuestra masa resorte tiene una frecuencia natural, fíjate. Acordate que la frecuencia natural de oscilación de una masa resorte, ¿de qué dependía? Dependía de la masa que tiene y de la constante elástica del resorte. Fíjate que se amortiguó esto también, ¿no? Yo le di una amplitud, esto todavía yo no aprendí el oscilador mecánico, no aprendí el generador de funciones. Entonces, esto es como lo venimos estudiando hasta ahora, que es un movimiento amortiguado, ¿sí? Tenemos un cuerpo que, que acá en particular lo seteé a 2,2 kilos 533 gramos y una masa y una constante del resorte de 100 newton por metro. ¿Sí? Eso hace que la frecuencia natural de oscilación sea de 1 Hz, ¿sí? De este sistema, ¿sí? ¿No? Fíjate, lo que tenemos es, tenemos que, acordate que la frecuencia natural, ahora vamos a llamarla natural, la vamos a poner W0, ¿sí? Era K sobre M, ¿no? Raíz de K sobre M. Por lo tanto, la frecuencia va a ser 1 sobre 2pi raíz de K sobre M, ¿no? Porque frecuencia angular y la frecuencia están relacionadas por el 2pi. Esto hace que, en particular, esa sería una W0, ¿no? Sea esto de 1 Hz. Bueno, si haces la cuenta te va a dar 1,00005, pero eso aproximemos en 1 Hz, ¿sí? Ahora, esto está amortiguado también. Fíjate que te dice constante de amortiguamiento, ahí te dice en 1, ¿sí? O sea, B dice ahí 1 newton sobre unidades de velocidad. ¿Sí? Bueno, eso es lo que está seteado acá, ¿sí? Ahora, vamos a agarrar el oscilador. Vamos a decirle, vamos a ponerlo, fíjate que yo puedo definir, va a haber una frecuencia que yo puedo definir del oscilador mecánico, del oscilador, digamos lo que sería acá el pistón, ¿sí? Yo puedo regular a qué frecuencia se mueve, ¿sí? Entonces, por otro lado, va a tener el oscilador mecánico, va a ejercer una fuerza sobre el sistema en el tiempo, que yo puedo regular, ¿sí? Esta fuerza va a ser sinusoidal, va a ser va a entregar a lo sumo una fuerza máxima F0, ¿sí? Por seno de esta velocidad angular, pero la velocidad angular del forzado, ¿sí? Por t, ¿sí? Bueno, le podemos agregar, se le puede agregar una fase también, ¿sí? Pero ya sabemos que también, bueno, supongamos que la fase 0, ¿sí? Entonces, fíjate, la característica de esta fuerza es, ¿no? Como vimos antes, es una fuerza que la podríamos graficar, ¿no? Esto tiene esta característica, va a ser una fuerza, como venimos hasta ahora viendo, oscilante, no es una fuerza constante, ¿sí? Va a ser de tipo, si expresa como seno, será así. Y seguirá esto oscilando, ¿no? Esto será la fuerza, esto será tiempo,
Esto será el período de la fuerza. Acuérdate que el período estaba relacionado con la velocidad angular. Sería acá el período, sí, para no confundirme, acá W0 es 2 pi sobre T. Si despejo, me queda acá 2 pi sobre velocidad angular. Esta velocidad angular es del forzado. Si querés, le podemos poner acá, para ayudarte, WF. Pero, sí, fíjate, entonces no lo hago porque la bibliografía en el libro no lo hace, ¿sí? O sea, pero ya sabes que a la natural la llamamos W0, ¿sí? Esta es la natural, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, a la frecuencia del forzado, a la frecuencia de esta fuerza externa, llamémosla directamente W, ¿sí? ¿Está bien? Hasta ahora, la clase pasada, le llamamos velocidad angular y listo. A la natural, bueno, agreguémosle ahora W0, ¿sí? Acá, fíjate que a lo sumo tengo que la fuerza sume un valor máximo W0, ¿sí? Y menos W0, y menos F0, ¿sí? O sea, ponele que un newton, ¿sí? Le das de fuerza como máximo, bueno, máximo va a ser un newton menos un newton y después oscilando como sinusoidalmente. Acá lo recuadro para que no parezca, ahí está recuadrado. Esto es la oscilación en el tiempo. Bueno, entonces hagamos el experimento, ¿sí? Ahí, esta es la frecuencia natural, que es de 1 Hz, ¿sí? Dejemos que se amortigüe y ahora prendemos el oscilador mecánico. Vamos a prender, dejamos que se detenga, lo prendemos. Bueno, voy a poner una frecuencia baja, ¿sí? Voy a ponerlo a una frecuencia, vamos a tratar de empezar por una frecuencia baja. Ahí, vamos a pasar con 0,1. 0,1 Hz. Bueno, yo lo estoy sometiendo a una fuerza cuya frecuencia es de 0,1 Hz. Lo primero que vemos es que la amplitud de oscilación es casi cero, ¿sí? Bien baja. Pero que ya lo está empujando, ¿sí? Lo está empujando el pistón, pero digamos, la amplitud es bastante baja, ¿sí? Pero su velocidad, su frecuencia es la del forzado, ¿sí? Vamos a poner una frecuencia mayor. Vamos a ponerle 0,5. De vuelta, ahora la amplitud aumenta un poquito, pero no cambió el hecho de que no está oscilando a 1 Hz, ¿sí? Que es la frecuencia natural. Está oscilando también a 0,5 Hz, ¿sí? O sea que la masa resorte es obligada a tener una frecuencia del forzado, ¿sí? Vamos a 0,75. Bueno, ahí, ahí está, 0,75. Aumentó un poquito la frecuencia, aumentó un poquito la amplitud, ¿sí? ¿Está bien? Me voy acercando a la frecuencia natural. 0,9. Bueno, vemos que aumenta un poquito la amplitud. Vamos a tratar de pegarle con la frecuencia natural, ¿sí? Vamos a darle un hertz. Bueno, fíjate. Cuando la frecuencia del forzado coincide con la frecuencia natural, y eso va a ser generalmente una aproximación que vamos a hacer, la amplitud es máxima, ¿sí? No es exactamente así, porque depende del amortiguamiento. Pero si el amortiguamiento no es tan alto, es como te dije, si la frecuencia natural coincide con la del forzado,
lo que sucede es que tenemos la máxima amplitud. ¿Cómo sabemos que esta es la máxima amplitud? Porque aumentemos la frecuencia. Si aumentamos la frecuencia, mira, la aumenté 1,3. Ya ahora el pistón no puede hacer que la masa resorte oscile con la máxima amplitud, porque se está yendo a mayor frecuencia que la frecuencia natural, y entonces hace a veces que cuando la masa está yendo, el pistón, en vez de seguir acompañando ese movimiento, ejercer una fuerza de selección, ya empieza a traerla. Entonces hace que no permitir que tenga una máxima amplitud. ¿Sí? Si sigo aumentando la frecuencia, la amplitud cada vez es menor. ¿Sí? Pero sigue oscilando la frecuencia del forzado, la masa resorte. ¿Sí? Ahora la estamos obligando a oscilar a 2 Hz, ¿sí? O sea, 2 veces por segundo. ¿Sí? Entonces pongamos, ¿sí? Y es para que vos tengas anotaciones, ¿sí? El sistema masa-resorte oscila a la frecuencia de la fuerza impulsora. ¿Te acordás que llamamos fuerza retardadora a la fuerza de rozamiento o la fuerza de arrastre? Ahora llamémosle fuerza impulsora a esta, ¿sí? Esa frecuencia, por comodidad vamos a hablar con la frecuencia angular, ¿sí? Porque la ecuación que les voy a mostrar es un poco... Si la ves por primera vez puede parecer un monstruo, pero nada, es una ecuación que vas a ver que vamos a agarrar por partecitas y dividiéndola en diferentes condiciones, vas a ver que es una ecuación bastante entendible, ¿sí? Entonces esa frecuencia angular es la del forzado, W, ¿sí? Y lo que podemos decir es, cuando W es menor a la frecuencia natural, vamos a llamar W de 0, ¿sí? La amplitud, vamos a poner cuando es distinta, ¿no? Cuando es muy distinta, pongamos a la W0, la amplitud es baja. O sea, por eso decimos distinta puede ser menor o mayor la frecuencia, ¿sí? Ahora, lo que estamos observando es que cuando la frecuencia del forzado, la fuerza impulsora, se asemeja mucho a la frecuencia natural, ahí se logra la máxima amplitud del sistema y eso se llama resonancia, ¿sí? A este fenómeno se lo llama resonancia. Bien. Entonces, si queremos graficar, fíjate, si queremos graficar con lo que vimos recién, ¿no? Si queremos graficar
lo que sería la amplitud. Amplitud del sistema, ¿sí? En función de la velocidad angular, ¿sí? Del forzado. Yo aclaro ahí, pero siempre, ¿no? Estamos hablando de W desde el forzado, ¿sí? Y yo tengo por acá, voy a tener la velocidad angular natural, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser este gráfico? ¿Cómo va a ser este gráfico? Lo voy a hacer a mano y pensándolo con vos, después vamos a ver la ecuación y la función exacta, ¿sí? Pero para que veas y entiendas lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué pinta tendría esto? Yo quiero verificar la amplitud en función de la frecuencia. Fíjate, es lo que decíamos antes, ¿no? Cuando teníamos frecuencias del forzado, que eran muy distintas a las frecuencias naturales, las amplitudes eran bajas, ¿sí? ¿Está bien? Y cuando, a medida que me acerco a la frecuencia natural, las amplitudes son grandes. Entonces, lo que tenemos acá es una función que va a ser así. Vamos a hacerla en rojo. Una función que va a adquirir su máximo valor, ¿sí? Cercano a la frecuencia natural, ¿sí? Y cuando me alejo de, frecuencias más altas que las naturales, baja. No es simétrica la función, ¿sí? Ahora te la voy a mostrar exactamente, pero para que entiendas cómo esto, si querés, es esto sería acá la amplitud máxima se da cercano, ¿no? Cuando la velocidad, esto sería cuando W0 se parece, pongo ahí como igual a W, ¿sí? A la velocidad angular del forzado, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, vamos a aplicar Newton, ¿sí? Vamos a aplicar Newton, vamos a, digamos, ¿qué es lo que te plantea Newton, no? Vamos a ahora a ver y ver la ecuación, ¿sí? Vamos a borrar todo esto. Bueno, voy a tratar de borrar, ¿qué me conviene borrar? Bueno, borro todo, ¿sí? Borro todos los dibujos. ¿Qué fuerza, cuál sería la ecuación de Newton acá? Vamos a plantear Newton, ¿sí? Newton, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿sí? Ahora, ¿qué fuerzas tengo sobre el cuerpo? Tengo la fuerza elástica. Tengo la fuerza de arrastre y tengo la fuerza impulsora, ¿sí? ¿Está bien? O sea, tengo una ecuación que vendría a ser así, ¿no? Tengo, a ver, por un lado, tengo la fuerza que depende del tiempo, ¿sí? Tengo después la fuerza de arrastre, drag, ¿sí? Y también tengo la fuerza elástica sobre la masa, ¿sí? Esto igual a masa por aceleración, ¿sí? Bueno, son todos vectores, ¿sí? Entonces te queda una ecuación que es así, ¿no? F0 por seno de la frecuencia angular del forzado menos, acá era B por, vamos a llamarlo acá X' a la velocidad, ¿sí?
así ya nos queda la ecuación diferencial. La fuerza elástica dependida de la K y del estiramiento, X, igual a la masa por la aceleración. Bueno, entonces Newton te plantearía eso y te dice, bueno, a ver, hay que encontrar una solución. La solución, básicamente, o sea, ¿cuál va a ser la función que vas a encontrar que puede satisfacer eso? Bueno, sería, a ver, una función que describa el movimiento del cuerpo. Y el cuerpo está oscilando con una frecuencia, así, constantemente. Fíjate, yo lo dejé acá en 2 Hz, y el cuerpo está oscilando, oscila, oscila, oscila. O sea que X, que es la función que hay que encontrar, que te plantea Newton, que sería la incógnita, es una función oscilatoria. El tema es que es un poquito más complicado. Es una función oscilatoria a la larga. Porque al principio, fíjate que cuando yo cambio la frecuencia, tiene transiciones raras. Fíjate que empieza a ser como, a ver, fíjate ahí. Tiene frecuencias. A ver. Yo te voy a mostrar la animación donde se ve más el transitorio. Pero bueno, al principio tiene unas unos movimientos raros de batidos, o sea, de frecuencias fluctuantes, de movimientos fluctuantes, y después a la larga empieza a acomodar y oscila, 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 como un movimiento armónico común. O sea que lo que sería luego del transitorio, o sea, ya digamos el sistema está estabilizado, la función que tenemos acá es una función oscilatoria que es básicamente, ¿no? Acá oscila con una amplitud, ¿sí? Por seno de... Ahora hay que tener en cuenta que la velocidad angular es la del forzado. O sea, esta velocidad angular ya... ¿no? Ahí pensemos que es la del forzado, ¿sí? O sea, lo que vamos a encontrar es que básicamente a la larga en Newton me va a dar, hay que resolver esto, una ecuación diferencial, como ya hablamos antes, hay que resolver un método de resolución de ecuaciones diferenciales. Bueno, lo van a aprender en análisis 2. Pero lo que te digo es, fíjate, ¿qué me interesa acá? Mirá, digo, Newton te permite modelar estos fenómenos, ¿sí? Es más, ese sistema que está ahí eh, lo está haciendo con las ecuaciones que resolvió Newton. O sea, los modelos que estamos usando se parecen a la realidad producto de que estamos aplicando las ecuaciones de Newton, ¿sí? Esta es la frecuencia del forzado. Esto es lo que decíamos, ¿no? Esto va a oscilar con la frecuencia del forzado. O la fuerza impulsora, ¿sí? Bueno, ahora de acá, como esto es solamente vale para lo que sería el caso ya estabilizado, ¿sí? Fuera de la zona al principio donde es transitoria, ¿sí? A tiempos largos es esto, ¿no? Bueno, esos son detalles, eso no es tan importante. Solamente aclaro porque, bueno, son cuestiones que generalmente son un poquito más complicadas de lo que eh, te puede interesar a esta altura. Por eso, bueno, estamos haciendo un recorte, pero te cuento que es un tema bastante, ¿no? Tiene bastantes aristas que hay que prestar atención. Nosotros estamos dando una versión, si querés, más simplificada, ¿sí? Tenlo en cuenta, eso nada más. Bueno, cómo es de esta ecuación, si yo reemplazo, me va a dar que la amplitud, si yo reemplazo acá en la ecuación de Newton, derivo, ¿sí? Y voy ingresando acá, ¿no? Acá derivo y la meto acá la meto así, y acá derivo 2 veces, acá tengo que derivar 2 veces y meterla acá. Me va a quedar que la amplitud, que puedo graficar, puedo obtener la amplitud en función de la velocidad angular, ¿sí? ¿Cuál va a ser la amplitud
en función de la velocidad angular forzado. Y esa ecuación te va a dar así. La velocidad angular, la amplitud en función de la frecuencia angular del forzado, ya habíamos graficado, ¿no? Tenía un máximo para el valor de cuando se asemejaba a la frecuencia natural a la del forzado. Va a ser una ecuación que va a ser así. F0 es la máxima fuerza sobre el valor de la masa dividido raíz de la frecuencia. Acá voy a tratar de escribir con el mismo que la nomenclatura. Bien. Vamos a volver. Estaba chequeando la ecuación. W al cuadrado menos W0 al cuadrado. Todo este término al cuadrado. Más un término que es acá. A ver. Fíjate. Acá lo que graficamos es la amplitud en función de la frecuencia del forzado. Esta es la ecuación que estábamos hablando antes. Era la de que tenía la ecuación que tenía un pico, ¿sí? Es esta, lo que estamos viendo acá cuando jugamos con el generador de funciones, el oscilador mecánico, ¿sí? De que cuando le pegamos con la frecuencia natural, esto oscila con la máxima amplitud. Bueno, con esa función. ¿Sí? Entonces, a ver, miremosla. Miremos si funciona. Vamos a usar el GeoGebra para graficarla. Bueno, la ecuación que se resolvería Newton es esta que está acá. Viste que te decía que era una función oscilatoria. Bueno, fíjate, es esta que está acá, ahí recuadrada. Fíjate que es una exponencial por coseno. Es una ecuación un poquito más complicada de lo que te dije, ¿sí? Pero que a la larga termina, o sea, la primera, como tiene una exponencial decreciente, lo que importa, el primer momento fluctúa raro, como acá está graficado, y después se transforma en una función oscilatoria como un momento armónico, ¿sí? O sea, vos fíjate que esta primera parte es rara, ¿sí? Toda esta parte tiene hasta que se acomoda y oscila como una función senoidal, como las que vimos, ¿sí? Entonces, a ver, le voy a poner play. Entonces, yo acá voy a poder modificar la frecuencia del forzado del generador de funciones. Acá, por ejemplo, la frecuencia natural de la masa resorte es aproximadamente 1,5 radianes por segundo, ¿sí? Estamos hablando de la frecuencia angular, ¿sí? Entonces, y B, acá fíjate que B, este punto B, me está diciendo dónde estoy parado en la frecuencia del forzado. Estoy llegando a una frecuencia de 1, vamos a poner ahí. Ahí, 1, ¿sí? Por ahí. Entonces, acá tengo dos gráficos. El gráfico de la amplitud en función de la frecuencia del forzado y abajo el gráfico de la amplitud de la oscilación de la masa resorte en función del tiempo, ¿sí? Entonces,
fíjate, ¿no? Lo que decíamos antes. Esa ecuación, que la voy a traer de vuelta, esa ecuación que estaba, que es la que tengo acá graficada, fíjate, la tengo ahí graficada, ¿no? Acá, ¿sí? Esa ecuación que era la fuerza sobre la masa y ahí la raíz, ¿sí? Abajo en el denominador, ¿sí? Bueno, entonces vos fíjate, cuando me acerco a la frecuencia natural, ¿sí? Adquiere la máxima amplitud. Y cuando me alejo, disminuye. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Si yo modifico la constante elástica, ¿qué se modifica? Bueno, la constante elástica estaba ligada con la frecuencia natural. Si yo le cambio el resorte a la masa resorte, lo que cambio es el lugar del pico. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, ya no va a tener el máximo en 1,5, sino se está acercando a 2. ¿Sí? ¿Está bien? Si toco la masa, pasa lo mismo. Si toco la masa también. ¿Sí? Si toco el término B, que era de la fuerza de arrastre, ¿sí? La constante de Reynolds, si le doy más amortiguamiento a esto, fíjate que la función se hace menos picuda, ¿sí? Se va achatando, ¿sí? ¿Está bien? Si hay poco amortiguamiento, el pico se hace más pronunciado, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Que si hay poco amortiguamiento, el sistema puede tener grandes amplitudes. Y eso puede ser algo deseable o no. O sea, si vos tenés un sistema en donde físicamente darle mucha amplitud a la masa resorte significa que se puede romper, porque ya mucha amplitud puede hacer que se rompa el resorte, que se estire demasiado. Bueno, el sistema no es deseable, ¿no? ¿Sí? Que haya poco amortiguamiento. ¿Sí? Por otro lado, fíjate, por ejemplo, en un micrófono, que es básicamente un sistema que tiene que oscilar para transformar esa oscilación en una señal eléctrica. Vos querés que, en general, lo que es deseable de un micrófono es que capte todas las frecuencias medianamente igual. No que a una frecuencia determinada tenga mucha amplitud. ¿Por qué? Porque va a pasar que si vos le das con esa frecuencia, si hay justamente un músico toca una nota que tiene una frecuencia justa a la del micrófono, va a hacer que se escuche demasiado, que la señal eléctrica esa sea mucho más su amplitud respecto a notas musicales, como que el micrófono adquiere, sube ahí su sensibilidad y todo como que parece como que le tocaste justo en el punto donde parece, ¿no? Como que entra en resonancia. Entonces un micrófono se amortigua mucho. ¿Para qué? Para que todas las frecuencias que quiere captar medianamente tengan la misma amplitud. ¿Sí? Por ejemplo, si amortiguas así, se dice que tiene una respuesta plana. Fíjate que, ¿no? Más o menos es plano eso. En cierto rango es plano, ¿no? Fíjate que entre 0,5 y 1,5 es bastante plano. ¿Sí? Nunca es plano del todo por este mismo problema, ¿no? Por ejemplo, nuestro oído, que vendría a ser como una especie de micrófono, ¿no? Tiene una frecuencia natural aproximadamente de 3000 Hz. Entonces, si vos te someten si vos escuchás diferentes sonidos, pero uno se acerca a 3000 Hz, vas a sentirlo como más sonoro a ese que otros de 50 Hz o de 20.000 Hz, ¿sí? Entonces,
te va a parecer de que ese sonido es, aumentaste el volumen del mini componente, mientras que no lo aumentaste. Simplemente es nuestro oído más sensible. O sea, tendrías de vuelta algo, nuestro oído tiene esta pinta, es algo así. ¿Sí? No es tan pronunciado, pero así, tiene una sensibilidad pico en 3000 Hz. ¿Sí? Pero bueno, ahora te voy a mostrar varios videos después de que terminemos, ¿sí? Pero sigamos con la parte más cuentosa, ¿no? Miremos, vamos a la... Esa es la ecuación que te mostré recién, ¿sí? Fíjate que si el amortiguamiento es bajo, analicemos esta, analicemos esta, analicemos esta función, ¿sí? Fíjate. Cuando estos dos términos se parecen mucho, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, todo este término se hace cero, ¿sí? Porque hay una resta acá. Si se parecen mucho, se terminó, se hace cada vez más pequeño. Y termina sobreviviendo este que está acá, en donde la velocidad, esto tenemos que decir, ¿no? Cuando la velocidad del forzado y la natural se parecen, pasa que esto se tiende a cero y acá este valor tiende a ser algo parecido a lo de cero. Entonces, si ya le podemos, si decimos que esto es cero, te queda que la amplitud máxima, ¿sí? La amplitud máxima, aproximadamente, ¿no? Cuando W0 se parece a B, a la frecuencia del forzado se parece a la natural, ¿qué te queda? Que eso sería, te daría el máximo valor. La máxima sería F0, hagamos la cuenta juntos, F0 sobre M, y abajo, fíjate que la raíz se te puede cancelar con este cuadrado, ¿sí? Porque hay una suma, pero unos términos se te va, o sea, se termina anulando este, ¿no? O sea, puedes tachar ahora la raíz con este cuadrado, te queda B por la velocidad angular sobre M, ¿sí? Entonces, básicamente, puedes obtener el valor máximo de la amplitud, ¿sí? Fíjate que las masas se te pueden cancelar. Te queda que la amplitud máxima la puedes obtener F0 dividido B por W, y W se parece a la frecuencia natural, ¿sí? ¿Y W quién es? Bueno, si es una masa resorte, esto es K sobre M, ¿no? Raíz de K sobre M, ¿sí? Entonces, bueno, ahí te queda un término que la frecuencia natural y el valor de la fuerza. Fíjate que si aumentas el valor de la fuerza máxima, aumenta la amplitud, ¿sí? ¿Está bien? Si el término de amortiguamiento es muy grande, esta amplitud máxima se hace cada vez más pequeña, entonces la hablábamos antes, ¿no? Entonces los picos no son tan agudos, ¿sí? Sino que tienes una función un poco, ¿no? Tiene un máximo, pero no tanto. Entonces, bueno. Y por el contrario, vamos a borrar un poquito. ¿Qué pasa cuando no son parecidas? Cuando no son parecidas, la frecuencia angular y la natural y la fuerza impulsora, esa diferencia se hace muy grande
y la estás elevando al cuadrado, ¿sí? Entonces, primero elevaste cada una al cuadrado. O sea, si son diferentes, ya le elevar al cuadrado se hacen aún más diferentes, ¿sí? Y esa diferencia una le vas al cuadrado, ¿sí? Entonces, nada, vas a hacer que todo el denominador, todo lo que está abajo, sea bastante grande, ¿sí? Entonces, aparte le sumas el término que tenés acá a la derecha, y el término de arriba pues, era un valor que era constante, así que tenés un término, tenés toda una función que va a tender a cero, ¿sí? No exactamente a cero, porque vimos que cuando tienen que ser muy diferentes, ¿no? Para que se decaiga, ¿sí? Lo que podés ver también es qué pasa si W, la frecuencia del forzado es, si la frecuencia del forzado es cero, bueno, ¿qué pasaría? Bueno, tenés que volver a una ecuación conocida, o sea, no estás impulsando, la amplitud es que va a estar, este término se te hace cero. Acá tenés una diferencia, pero al cuadrado se te hace positiva. Este término se te hace cero también. O sea, este término se te hace cero. Este término se te hace cero. El cuadrado mata el negativo y te queda que ¿no? Que la amplitud, para cuando la frecuencia de forzado cero, o sea que está apagado el generador de funciones, te queda F0 sobre M sobre, bueno, si está apagado, también hace que este F0 se te haga cero. Entonces, directamente ya, listo. No hay mucho que pensar, pero acá abajo te quedaba W0, ¿no? ¿Sí? Básicamente no hay amplitud, ¿sí? No hay amplitud de movimiento producto de forzado. ¿Por qué? Porque acordate que esto teníamos así, ¿no? Por seno de velocidad angular por t. Si hacemos que la velocidad angular sea cero, bueno, todo este término F0, digamos, no tiene sentido hablar de F0 porque ya la función se te hace cero, ¿sí? Bueno, pero te queda este término que es la de... volvemos a una situación conocida en donde no tenés el forzado, ¿sí? Tenés directamente el amortiguamiento. Bueno, dicho todo esto, voy a ponerle pausa ahora y a la vuelta te muestro un par de videitos, ¿sí? Para ejemplificar esto, ¿no? En qué circunstancias así conocidas se puede aplicar este concepto de resonancia. Bueno, la resonancia se usa mucho en diferentes contextos, ¿sí? Uno puede ser arquitectura, ingeniería civil, ¿sí? Fíjate acá, nosotros tenemos una mesa que podemos mover a diferentes frecuencias, ¿sí? Y tenemos ahí unos cuerpos parecidos a edificios, ¿sí? Que tienen una gran masa arriba, ¿sí? Y varillas elásticas que sujetan a los cuerpos, ¿no? Que hacen de soporte. Entonces es un sistema elástico con una masa, tienen el mismo comportamiento, misma idea que una masa resorte, ¿sí? Es un sistema elástico que tiene condiciones inerciales que tienen que ver con la masa. Acá están aumentando la frecuencia hasta 4 Hz. Bueno, fíjate, mientras más largo sea la varilla, tiene una frecuencia natural menor. Fíjate, cuando la mesa empieza a acercarse a la frecuencia natural de al edificio más grande, que es de 4 Hz, entra en resonancia. ¿Qué se observa en los otros dos? Casi nada de amplitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es su frecuencia natural, ¿sí? Entonces,
Ahora siguen aumentando la frecuencia con la que se mueve la mesa, ¿sí? Deja de entrar en resonancia la estructura más grande y entra en resonancia la mediana. Su frecuencia natural, ahora nos la va a decir. ¿Sí? Cuando entra en resonancia, está ahí casi, es algo muy, muy sutil, fíjate que tiene que ser exacto, le tienen que pegar exacto, hasta con los dos decimales, 6,35 Hz, ¿sí? Y empieza a oscilar eso, digamos, con mucha amplitud, mientras las otras dos tienen baja amplitud, ¿sí? Entonces, bueno, te da para pensar esto de qué pasa en un terremoto, ¿no? Cada terremoto tiene una frecuencia propia, y eso hace que ciertos edificios sean susceptibles a fallar y otros no. Y eso va a depender si coincide o no la frecuencia natural del edificio con la frecuencia del terremoto, ¿sí? Entonces puede pasar que en un terremoto se caigan los edificios medianos y las pequeñas estructuras y las más grandes no reciban daño, ¿sí? Ahí ya está queriendo entrar en resonancia la estructura más pequeña, ¿sí? La que tiene mayor frecuencia natural. Que aparentemente es una frecuencia nos va a decir ahora, ¿no? En algún momento, cuando entra en resonancia, si ya no lo dijo, de, bueno, 11,35. Entró en resonancia, otras dos no lo están, ¿sí? Entonces lo que estuvimos cambiando es la frecuencia del forzado, ¿no? Otro ejemplo muy conocido que citan todos los libros es este, del puente de Tacoma. Un puente que fue construido en los 60 y que era un edificio, era un puente que era colgante, ¿no? Estaba colgado por tensores y no estaba, digamos, fíjate, era un sistema también elástico, ¿sí? Fíjate que tiene pequeñas ondulaciones, ¿sí? Nada, era el atractivo, esto unía dos ciudades y era como la diversión pasar por el puente los primeros meses, ¿no? Pero el puente se movía bastante, fíjate, ¿no? O sea, un sistema elástico. Digamos, siempre se dice una estructura, lo deseable es que no sea muy rígida, ¿sí? Que tenga cierta elasticidad, ¿sí? Pero acá era como demasiado, ¿sí? Ahora, un día empezó a soplar un viento no muy fuerte que provocó un efecto parecido al ala de un avión o el efecto parecido al cuando soplamos un papel de celofán que empieza a vibrar, ¿sí? Con el paso del viento hace que vibre. Bueno, cuando ese paso del viento empezó a hacer que coincidió con la vibración, con la frecuencia natural, o sea, la velocidad del viento hizo que esto empiece a moverse, fíjate, con su frecuencia natural. Entró en resonancia. Y se fue todo el demonio. ¿Sí? Se rompió el puente. ¿Sí? El puente duró menos de 5 meses en funcionamiento. Fue un enorme gasto y duró lo que duró. ¿Sí? Por suerte no murió nadie. ¿Sí? Y bueno, y ahora vamos a ver el famoso experimento de eso de cuando un soprano canta puede romper la copa. Bueno, lo vamos a hacer acá con un parlante. Vamos a poner el audio. A ver, vamos a poner que así que lo explica. Sí, vamos a dejarlo. Vamos a. Frequency of the glass. I have to match this tone. Esa es la frecuencia natural. Lo golpeó y sonó un sonido que provocó la copa. Audible. That's it. Fíjate que él justamente tiene un genoma de funciones.
el experimento que hacemos nosotros en el laboratorio es usar un parlante y el generar funciones y ver cuándo resuena, o sea, cuándo tiene su máxima sonoridad, ¿sí? También es la experiencia que hacemos similar a la que está haciendo él, pero él la hace con una copa. That's it. This is the exact tone to make this particular glass vibrate. Se When the generan tone is loud funciones. enough, the glass will shatter. I Ahí can ya feel the glass shaking, but I can't see it. siente que está vibrando. If I add a straw, then it's Pone more una, obvious. una pajita So y what's ve happening que here? está vibrando. The straw Básicamente, gets pues, tossed side to side, but I can't see why. Let's record it while I crank the volume. bueno, va a grabar a una cámara de alta velocidad, ¿sí? Muchos fotogramas por segundo para ver la vibración. Y cuando le pega con la frecuencia de generar funciones, le pega a la natural y aumenta la All right, I took 10,000 frames sonoridad per second, para que and I took 1 entre en second. If resonancia I were to play también, back this tenga whole gran video, it amplitud. would take 8 minutes to Cerrado. get through. Oh, this is amazing. What felt like the whole goblet vibrating is actually the rim bending back and forth, 337 times a second, the same rate as the sound waves. If I draw in the sound waves, you can see what's happening. One wave comes out of the speaker and pushes the side of the wine glass. The glass bounces back just when another sound wave pushes it again. If the timing or Bueno, lo que está diciendo acá es que el sonido que genera el parlante es la fuerza impulsora. Cuando cuando esas ondas tienen la misma frecuencia que la de la copa, logra la máxima amplitud de movimiento, ¿sí? the motion will build until the glass Esto hace que breaks. entre en resonancia se rompa. Wow. So, as we would expect, the speaker breaks the glass nearest to it. And immediately Parlante we see rompió la a crack copa. that goes all the way Sí. around the whole bottom of the frame. I'm going to play that back again. This is where the initial fracture happens, right nearby the speaker. Y ahí ven el punto de quiebre, ¿sí? And in about 3 frames, and this is 3/10,000ths of a second, we see this crack go along the bottom where the glass gets thicker Bueno, and come right estaba back up diciendo to ahí la the top cantidad where it's thin. de fotos por segundo y como está viendo ahí So if we cuadro por follow that cuadro a cómo se little fue more. rompiendo, ¿no? ¿Está bien? O sea, es posible romper la copa con un soprano. Es más, empieza así el video, te muestro lo gracioso, cómo empieza, ¿no? Esta persona se dedica a Punch eso. can do damage to the human body. Now we're going to time warp at 10,000 frames per second. Bueno, eso es un poco gracioso. Bueno, después seguiremos en clase charlando sobre este fenómeno. Hay para charlar varias cositas, por ejemplo, qué pasa con la potencia, ¿sí? La potencia vamos a ver justamente qué tiene que ver con la relación que hay entre la fuerza impulsora y la velocidad, y vamos a ver qué pasa en la resonancia, ¿no? Qué pasa con la potencia, qué pasa con la energía que se ingresa al sistema en ese caso, ¿sí? Así que bueno, por eso lo vemos en clase, ¿sí? Así que bueno, hasta hoy terminamos el tema de la guía 5, movimiento armónico. Con esto se puede hacer todos los puntos de la guía, ¿sí? Así que bueno, repasamos algunos temas y profundizaremos luego en las clases en vivo. Chao, hasta luego.